Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por su presencia en la última sesión que tenemos nosotras, en el Diplomado en Lógica Jurídica Electoral. Y el día de hoy vamos a hablar de la lógica procesal, que tiene, en muchos aspectos, vamos a recuperar algunas de las ideas que hemos expuesto con relación a la lógica de la racionalidad instrumental, de la teoría de juegos, y por otro lado, a la lógica de los derechos fundamentales, que como veremos, tiene una buena, o más bien tiene la lógica adversarial, que vamos a ver como uno de los componentes de los procedimientos judiciales, tiene mucho de su fundamento en la lógica de los derechos fundamentales, ¿no? Es decir, la lógica adversarial se fundamenta en buena medida o instrumentaliza en buena medida la lógica de los derechos fundamentales. Entonces vamos a hacer este tipo de conexiones, ¿no? Voy a compartir aquí la presentación. Permítanme un segundo nada más. Entonces, bueno, vamos aquí a esta idea, que como vemos, vamos a analizar sobre todo dos conjuntos lógicos o dos proposiciones lógicas, ¿no? La lógica secuencial, que vamos a definir más adelante, y la lógica adversarial. La lógica secuencial, que adelanto un poquito a manera de introducción, supone una serie de pasos, ¿no? En realidad la idea de la lógica secuencial es de los sistemas electrónicos, de los nodos. Y veremos que eso se complica porque no nada más son como los pasos a seguir de 1, 2, 3, 4, sino que hay información previa, hay información que se inserta, ¿no? Entonces ahí hay toda un conjunto de gama, o una gama más bien de información que tanto le da existencia a los procesos mismos como la finalidad, ¿no? Pero bueno, y por otro lado está la lógica adversarial, que es una cuestión dialéctica. ¿Se acuerdan que habíamos establecido el día de ayer que si los derechos fundamentales en su lógica, es decir, en el nacimiento de estos, eran producto de una lógica temporal lineal, ¿no? Eran producto de la evolución, de la racionalidad como una facultad también de descubrimiento, ¿no? De descubrimiento de los derechos fundamentales por medio de los ejercicios de racionalización, o si tenía un componente dialéctico en el sentido adversarial. Y aquí es un sentido adversarial más o menos similar, que es la lucha por los derechos, pero desde el punto de vista procesal sería una lógica adversarial a partir del concepto de pretensiones de verdad. Vamos a llegar a ello, ¿no? Pero entonces tenemos esas dos lógicas, y después veremos también cómo la instrumentalización de los procesos está ligada a la lógica de los derechos fundamentales, como ya lo había establecido, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar, vamos a hablar de esta parte de los actos jurídicos en sentido estricto, ¿no? La norma jurídica que permite o que prohíbe, ¿no? Y que para esto podemos encontrar distintos ejemplos. Claro, hay una cuestión previa a esto, ¿no? Que se vincula con la lógica política. ¿Cómo definimos? Ya no pensemos solo en derechos fundamentales, pensemos en derechos subjetivos públicos, ¿no? Estos que se encuentran codificados en la norma jurídica. ¿De dónde devienen? Del ordenamiento. ¿De dónde deviene el ordenamiento? De los procesos legislativos. ¿De dónde devienen los procesos legislativos? De la representación. ¿De dónde deviene la representación? De los procesos democráticos. Y así sucesivamente, o sea, todo es una cadenita. Pero en los legislativos, en el proceso legislativo propiamente, ¿no? Donde se confecciona la norma, pues tenemos otros tipos de lógicas inmersas, ¿no? Lógica adversarial también, posiciones políticas encontradas, ¿sí? La lógica de la representación, el representante que no tiene un mandato directo, o sea, el representante popular no tiene que ejecutar los actos tal y como los considera o pensaría el representado o representada. Y la lógica política. Ustedes ya tuvieron una clase de lógica política que tiene varias dimensiones, ¿no? Entonces, todo eso se interseca a la hora de cristalizar enunciados jurídicos. Entonces, los enunciados jurídicos, aunque formulen hipótesis, pues tienen estos componentes, digamos, políticos previos. Además de la propia existencia
de los derechos pero de los derechos fundamentales, que en buena medida esos derechos sustantivos públicos le dan instrumentalidad, dicen cómo los aplicamos, pero se basan en esos principios cuya lógica también vimos ayer, ¿no? De la racionalidad y la racionalización y de dónde deviene, ¿no? Y ahí nos podemos seguir peleando en estos debates de si es razón instrumental o razón universal, en los términos que ayer lo expresamos, y por eso hablamos también de Montesquieu. En fin, ya tenemos los enunciados jurídicos que establecen hipótesis, ¿no? Hipótesis normativas que prohíben o facultan o permiten, ¿no? Depende también, ya eso lo sabemos, ¿no? De los ámbitos de aplicación. A las personas, en principio, pues una norma que no prohíbe, entonces significa que le permite hacer todo aquello que no está prohibido, aunque sonara tautológico, ¿no? O demasiado obvio en todo caso. Y la norma que faculta, la que faculta a la autoridad, de tal manera que solo puede hacer aquello que la ley le permite, ¿no? Y bueno, eso también va, esta cuestión de las facultades, de las atribuciones que tiene la autoridad, lo veremos más adelante, puede ser parte de los propios procesos, es decir, los actos jurídicos que prohíben o permiten pueden suscitar controversias jurídicas y pueden dar paso a los procesos, así como también el propio ejercicio de facultades, ¿no? Pero bueno, entonces, primero que nada, pensamos que y ayer lo habíamos dicho, ¿no? La hipótesis normativa que viene acompañada de una sanción, la sanción es un elemento contingente que puede suceder o no, ¿sí? Que todo depende del grado de cumplimiento que haya de la norma o del cumplimiento de la norma misma. Vamos a recordar la idea de la lógica de la racionalidad instrumental en la teoría de juegos cuando una autoridad aplica o deja de aplicar una norma, ¿no? Que decíamos, bueno, es que no puedes aplicar todas las normas todo el tiempo, claro, depende del grado de incumplimiento de la misma, depende del problema y entonces vamos a entender como diferencias en cuáles son, los definimos como problemas y entonces distraemos a los policías para que apliquen una determinada norma y obviamente no se la van a poder aplicar a todos y la van a aplicar a algunas personas y ahí tenemos otro tipo de problemas. El chiste, pues, es que independientemente de esa complejidad de aplicación de la norma, tenemos una hipótesis normativa, ¿no? Que definen conductas prohibidas, que facultan a la autoridad para sancionarlas y sanciones que pueden o no ser aplicadas porque la norma, en principio, y aquí volvemos a traer a colación los principios de cooperación que vimos el día de ayer en cuanto hace a la naturaleza de las sociedades y su cooperación, ¿no? Es que en principio la norma se cumple. En principio, esto que decíamos el día antier, de pasarme o no el alto, bueno, contamos, y esto es una cosa importantísima para el equilibrio. Ahorita voy a poner ejemplos otra vez de la Ciudad de México, que es donde yo vivo, ¿no? Pero pasa en cualquier lado, en realidad, ¿no? Pero contamos con que la mayoría de la gente no se pase el alto. No sé si hayan visto videos o fotos en lugares en donde no hay señales de tránsito, ¿no? No voy a decir geografías para no estereotipar nada, pero hay lugares en donde resulta verdaderamente caótico y milagroso ver cómo funciona el tránsito y cómo se ordena, porque dentro de ese caos empieza a haber un orden que hace que no todo el mundo choque y colisione, pero era justamente la cuestión que hablábamos del principio de equilibrio, ¿no? Del equilibrio de Nash. Mi mejor opción sería siempre brincarme la norma y yo tener un resultado favorable, pero si todo el mundo se la brinca, entonces vamos a tener una situación de caos. Bueno, entonces, aquí lo que importa, pues, es que en principio la norma, los actos jurídicos, tanto los prohibidos como los permitidos, se cumplen independientemente de la sanción, independientemente de que se aplique o no la sanción, ¿sí? Bueno, entonces, el derecho puede y suele realizarse sin procesos, sin procedimientos de aplicación forzosa, ¿no? La realización espontánea del derecho. Es el cumplimiento, por ejemplo, de los contratos, la pacta sunt servanda, ¿no? Pero no solo de los contratos en ese sentido, decíamos también de contratos sociales tales como respetar la norma de tránsito, ¿sí? Y bueno, entonces, cuando se realiza el derecho de manera espontánea, cuando se cumple con lo que dice la norma, no solo significa que no hay coacción, ¿no? O que se hace sin coacción lo que jurídicamente se impone, sino también hacer lo que jurídicamente no se impone, ¿no? Es decir,
poder realizar todo aquello que no se encuentra prohibido. Entonces, vamos aquí a la siguiente diapositiva para hablar de estas formas normativas, ¿no? Ya desde un punto de vista lógico, ¿no? Una norma jurídica que establece una hipótesis A y una conducta, ¿no? Que debe de ser B. Dada tal situación, entonces tenemos este resultado. Cuando se cumple con el derecho de manera espontánea, ¿no? Cuando cumplimos con la norma, o cuando el Estado no, bueno, Estado, quien sea, no impone una carga, una obligación de no hacer y se actúa en consecuencia con esa libertad, entonces estaremos dentro de ese cumplimiento espontáneo, ¿no? A, que plantea una hipótesis normativa, y B, que supone la materialización de esa hipótesis. Formulamos un contrato de arrendamiento y la persona que se obliga a pagar el arrendamiento tal día del mes lo hace periódicamente y entonces no hay necesidad de acudir a un juzgador, de manera tal que ahí el elemento sanción aparece como algo contingente, algo que puede suceder o no. Lo mismo para quienes cumplen o cumplimos, ¿no? Con las normas de tránsito o la norma fiscal, ¿no? Existe la posibilidad y por otro lado existe la facultad del juzgador o de la autoridad administrativa para aplicar la norma, pero esta solo sucederá si acontece un elemento contingente que supone el no cumplimiento con la norma, ¿sí? Entonces, decía, si hay esta coincidencia perfecta, más o menos perfecta, ¿no? Con la norma moral y los usos sociales, estamos hablando del cumplimiento espontáneo, ¿no? Y por lo tanto estamos hablando de este principio de cooperación y que le podemos poner la explicación que gustemos. Es que me conviene en términos de racionalidad instrumental o es la virtud en términos aristotélicos a lo que nos referíamos ayer con relación a la racionalidad instrumental o a la virtud como un elemento de la ciudadanía y con ello como un elemento de la libertad. Esa es otra cuestión, aunque también tiene eso, digamos, consecuencias lógicas, ¿no? De por qué. Bueno, en cambio, la forma de una norma jurídica procesal añade un elemento extra, ¿no? Como lo vemos aquí en la presentación, añade un elemento de incumplimiento, ¿sí? La fórmula de A debe ser B, y si no lo puede, pues, si no lo fuere, si no sucediese ese cumplimiento espontáneo, entonces viene la coerción. Y entonces este elemento C que se incluye ya no es propio de la moral de los usos sociales, ¿no? Porque tienen sanciones, ¿no? Y entonces ya no es sino una forma de realización coercitiva, ¿sí? Digo, esto pareciera como muy obvio, muy lógico, pero es lo que da nacimiento a el hecho o la razón de ser de los procedimientos, que en buena medida, ¿no? En buena medida suponen que hay un cumplimiento espontáneo, ¿no? Principio de cooperación. Volvemos a lo mismo. Y ahí podemos decir por qué coopera la gente, eso lo vimos en las clases de ayer y de antier, ¿no? Y ya podemos nosotros ensayar la respuesta que queramos. Pero ¿qué pasaría si no? O sea, si tuviéramos un grado de incumplimiento muy grande, pues no hay recursos suficientes, ni burocráticos, ni tribunales que se pudieran dar abasto para ello, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que, hay, insisto, principios de cooperación, ¿no? No es que la norma necesariamente los promueva, los vínculos sociales sí, ¿no? Esos ya son problemas más bien sociológicos y políticos, pero bueno, los señalo nada más para efectos de que todo esto no es tan mecánico y tiene una serie de variables que son bastante interesantes y luego esos nos podrían permitir estudiar o explicar o por lo menos tratar de entender por qué suceden ciertos fenómenos, ¿no? Pero bueno, en esto nos podríamos ir la clase y no estaríamos hablando necesariamente de lógica, así que no me voy a distraer, esto solo para plantear como distintos escenarios, ¿no? Pero entonces sí contamos con que haya un mínimo de cumplimiento de la norma, ¿no? Por razones instrumentales de la autoridad a la hora de distraer recursos para que se cumpla y para no estar sancionando porque no se va a dar abasto, y por efectos utilitarios de todas y todos nosotros, ¿no? O para efectos morales, mantener una cohesión social,
Bueno, pero entonces el elemento coercitivo aparece y da nacimiento a un procedimiento. Y que los procedimientos, como lo sabrán, pueden suponer el ejercicio de facultades, ¿no? Es un procedimiento, no nada más pensemos ahorita en un procedimiento adversarial judicial, sino en un procedimiento, por ejemplo, sancionador de una autoridad administrativa, ¿no? Que ante el incumplimiento de la norma puede ejercer facultades. Y aquí estamos todavía en la idea de la aplicación de la norma, en la idea de los actos jurídicos prohibitivos o permisivos, porque entonces la autoridad igualmente, cuando ejerce una facultad, tendrá que estar esta facultad señalada por la norma y además señalada esa autoridad para ejercerla, de manera tal que si no es así, ¿sí? Se puede activar también un procedimiento ahí sí de naturaleza adversarial judicial, ¿sí? Entonces tenemos por lo menos dos esferas, que son las esferas del derecho privado y del derecho público. Y en las dos vamos a ver que hay una idea de cumplimiento espontáneo de la norma. Ya lo dije, pero lo voy a reiterar por si hiciera falta, ¿no? Por un lado, en los actos de los privados, de las personas que suscribimos contratos, ¿no? Suscribimos contratos o compramos una cosa. Todas nuestras relaciones sociales, en donde hay intercambio, que son casi todas, están fundadas en algún tipo de contrato, en algún tipo de contrato social. No me refiero a algún tipo de contrato explícito o en donde haya que respetar una serie de formalidades jurídicas. Claro, ese le da una serie de atributos que permitirán después el ejercicio de la coerción. Entonces vamos a restringirlo a ese tipo de actos, aunque no son todos, pero vamos a restringirlo al tipo de actos jurídicos que pueden ser el fundamento de una acción judicial. Entonces decía, suscribimos contratos, por ejemplo, ¿no? Que es el ejemplo más sencillo para hablar de después de procesos, en donde el elemento coerción, digo, es un elemento contingente, que puede suceder o no. ¿Cuándo puede suceder? Cuando no se cumple. Pero uno suscribe un contrato con la idea de cumplirlo, ¿no? Con la idea de cumplir los términos. ¿Y sabes cuáles son los términos del mismo? Hay otros elementos de existencia y validez que no me voy a referir a ellos, pero que, bueno, finalmente, cuando uno contrata, se supone que lo hace libremente, primer elemento, ahí sí, de existencia y validez, y que el objeto es y finalidad es lícita, ¿no? Bueno, y se entiende que esas personas que suscriben el contrato, que es voluntariamente, pues lo van a cumplir. Esas son relaciones entre particulares. Y la relación entre Estado y particulares es una relación diversa en el ámbito del derecho público, ¿no? En donde también la autoridad cuenta con un cierto grado de cumplimiento de la norma social, en donde en dado caso puede ejercer su facultad, si la tiene, problema, ¿no? Si la tiene, problema lógico y problema social, ¿no? Si la tiene, entonces poder ejercer la facultad en caso de que haya un incumplimiento, ¿sí? Otra vez, es mucho más difícil que eso, ¿no? Porque la autoridad no tiene los recursos ilimitados para sancionar a todos y cada uno, entonces va a sancionar a algunos y los criterios para sancionar a unos y otros, y no me estoy metiendo ideológicamente de claro, a sus cuates no, sino simple y sencillamente, si 20 coches se pasan en el alto y hay una patrulla, la patrulla va a agarrar a uno, no va a agarrar a los 20. Así lo ponemos en esos términos, ¿no? Igualmente, si hay, por decir una cantidad, 300,000 evasores fiscales, lo más probable es que los recursos burocráticos, aunque sean muy depurados, como lo son de la Secretaría de Hacienda, no alcancen para los 300,000 y entonces va a agarrar a algunos, ¿no? Y hay algoritmos que lo hacen de manera aleatoria o por las cantidades, hay diferentes criterios, ¿no? Que insisto, y es otro problema. Aquí la cosa que importa es que la autoridad a la hora de ejercer, a la hora de aplicar la norma, la autoridad administrativa, tendrá que estar facultada, porque de lo contrario, también, o sea, por un lado, cuenta con el cumplimiento espontáneo del derecho, pero asimismo, la y el ciudadano cuentan con que quien exige ese cumplimiento es, bueno, no bien, quienes ejercitan la facultad de coacción estén legitimados por la norma para ello. Pero, como esto es una situación que puede no darse, ¿no? O sea, que el ejercicio de la coacción no por sí mismo es legítimo por el hecho de que lo esté ejerciendo una autoridad, de manera tal que puede dar también lugar a un procedimiento adversarial en donde lo que se dirima justamente es si la autoridad cuenta o no con facultades, y entonces volvemos a esto, ¿no? Si cuenta con la permisión, con la facultad para imponer esa sanción.
¿Sí? Entonces estamos en dos ámbitos, lo que va a ser el mismo va a ser adversarial y va a ser dialéctico y va a ser secuencial, pero que se generan por dos tipos de relaciones distintas, ¿no? Relaciones entre privados y relaciones entre privados y el Estado. En el derecho penal tiene su propia esfera de aplicación, ¿no? Que nos vamos a referir a ella, porque el titular de la acción ya no es la persona que resiente. En algunos casos, ¿no? Hay otros casos específicos en donde el titular de la acción, aunque no es la persona, sí puede otorgar el perdón y se termina el proceso. Ahorita nos metemos un poquito más en esa complejidad, pero bueno, tenemos un ámbito distinto porque es un particular o una persona que sufre el daño, el Estado, que es el titular de la acción, porque habla en representante de la sociedad, representante de la comunidad política, porque no es nada más el daño que se le hace a esa persona, sino el daño que se genera a los valores de la comunidad, y la adversarialidad que tiene distintas fases, ¿no? La fase de investigación y la fase judicial, en donde volvemos a encontrar esta parte de dos proposiciones de verdad. Bueno, entonces, pues, la coerción, que puede dar lugar a un procedimiento de índole administrativo de aplicación de la norma o a un procedimiento judicial adversarial en donde una persona y otra sostendrán proposiciones de verdad distintas, ¿sí? Y entonces aquí vamos a entrar al terreno de la lógica secuencial del proceso, pero además dentro de esa lógica secuencial vamos a encontrar posiciones encontradas y entonces ahí estaremos en el terreno de la lógica adversarial. Proposiciones de verdad con fundamentos lógicos que se convierten en una esfera, en una serie de pasos. ¿Sí? Entonces están intersecadas, como decía, ¿no? Bueno, entonces una norma jurídica procesal completa diría, pues, que lo ideal es que suceda B, la conducta, pero si no lo fuere, si no sucediera así, entonces puede ser C. Puede ser, lo cual quiere decir es una posibilidad de que algo acontezca si no se cumple con esta obligación, previo a un proceso P, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver vamos a empezar a hablar de las secuencias, ¿no? Porque tenemos, dado que no se cumplen las condiciones B, entonces se actualiza la posibilidad de ejercer una coerción, pero esa coerción no es automática, sino que hay un proceso P, y en ese proceso también vamos a encontrar fases, ¿no? No sé si hasta aquí vamos bien, porque hay como muchas cosas, varios elementos, y que tienen su propia dificultad, ¿no? A la hora de establecer estas relaciones, ¿sí? No sé si, vamos, si no es como demasiado claro esta posibilidad, entonces por favor díganmelo, ¿no? Porque sí me interesa que esto quede lo suficientemente claro, ¿no? Para, este, para que pueda, eh, para que pueda entenderse lo siguiente, ¿no? O sea, estas secuencias, estos pasos, ¿no? Que sí son como lógicos, que se van siguiendo uno a otro, ahorita vemos cómo se complican, ¿no? Cómo se hacen más difíciles y cómo no es tampoco tan lineal, pero para ello, pues se tiene que entender esta primera parte, ¿no? La coerción como una posibilidad, pero la coerción además, aunque sea un elemento de la propia norma, que tiene o está sujeto a un proceso P, de manera tal que ahí es donde vamos a tener esta idea adversarial. Una persona que propone, se dice titular de un derecho, una persona que dice que esa titularidad del derecho no le corresponde, argumentaciones que se enfrentan dentro de un proceso que va a tener un resultado, ¿sí? Y entonces aquí le podemos seguir poniendo letras a esta cosa, ¿no? O sea, la coerción como una posibilidad de acción que tiene A cuando no se cumple B, pero en un procedimiento P que va a tener un resultado R, y que ese resultado tampoco se puede saber de antemano, ¿no? Bueno, pero los procesos judiciales, eso sí, brindan alguna certeza, o sea, porque todo esto pareciera que es como muy incierto, ¿no? Pero los procedimientos judiciales, procesos judiciales, sí tienen una suposición, o sí parten de la idea de que los jueces dan la razón a quienes la tienen, ¿no? Es la teleología, es la finalidad del proceso, y es la que marca justamente la lógica del proceso. Por eso dice aquí, ¿no? Son medios para conseguir fines. Medios para reconocer, por ejemplo, o un medio para reconocer, por un lado, la existencia de un derecho, la titularidad de un derecho, pero también para ejercer la coacción en contra de aquel que no ha cumplido con esa obligación, ¿no?
Entonces, ahí tenemos otra vez la relación dialéctica entre derechos y obligaciones, no solo de la autoridad, sino de las personas, ¿no? Recordarán en las clases de introducción al derecho que había este correlativo normativo entre obligación y derecho. A toda obligación le corresponde un derecho, a todo derecho le corresponde una obligación. Si volvemos al plano de las relaciones entre particulares, de los contratos entre particulares, pues tenemos quien suscribe un contrato, supongamos de arrendamiento, yo que rento un departamento. Entonces yo tengo derechos sobre ese departamento, ¿no? El uso y goce temporal de ese bien inmueble. Restringido, desde luego, no lo puedo subarrendar, no puedo hacer una serie de cosas, ¿no? De manera tal que si, por ejemplo, yo como titular de esa posesión, que no propiedad, como poseedor de ese inmueble, aún la dueña de mi departamento donde yo rento, llegara un día y me dice, tienes que salirte, eso no lo puede hacer y yo tendría un derecho para accionar en contra de ella, ¿no? Un despojo, a pesar de ser ella la titular de un derecho originario, pero que se derivó por medio de ese contrato. Bueno, independientemente de eso, entonces, lo que es importante es esta relación de derecho y obligación. Ella, al haber yo suscrito un contrato de arrendamiento y haber estado al corriente en el pago de las rentas, tiene la obligación de respetar esa posesión mía, aunque sea suya originariamente. ¿Sí? Entonces, en un momento dado, si yo no pagara con la renta, si yo no cumpliera con esa obligación, ella tendría un derecho, en cambio, para reclamarme no solo el pago, sino inclusive que yo desalojara el departamento, según las condiciones del contrato. Bueno, ese es el elemento coerción y ese es el elemento que además no depende únicamente de ser ella la titular del derecho, sino que depende de un procedimiento P, como le pusimos, ¿no? Para acreditar que se dieron las situaciones de hecho que entonces le facultan a ella para coercionarme o que pague o que desocupe o ambas, ¿no? Entonces, esa es, digamos, como la llave a partir de la cual se da el procedimiento. Y entonces, decíamos, marca justamente la finalidad del proceso, la lógica, ¿no? Que es por un lado dialéctica, la confrontación, como había dicho, de proposiciones de verdad en función de una situación de hecho con relación a hipótesis, las hipótesis que mencioné, este caso del arrendamiento, y por otro lado secuencial, ¿no? Los pasos que se tienen que seguir para alcanzar una sentencia. Pero en esta lógica adversarial de proposiciones de verdad, dialéctica, también vamos a tener una síntesis, si seguimos esta idea de tesis, antítesis y síntesis, que es la sentencia, ¿no? Y esta sentencia también va a estar argumentada y también tendrá sus propios fundamentos lógicos, y hay un módulo, ¿no?, de lógica de las sentencias, y esto, entonces ya, a eso ya no me meto, pero sí de los pasos que me llevan a ella, y también de las relaciones lógicas que se establecen entre los adversarios cuando lo son, ¿no? Y del propio procedimiento como procedimiento, ¿no? Que son como dos cosas, pero que están inmersas en la segunda y en la primera, es decir, la adversarialidad depende de que existe el procedimiento. Claro, el procedimiento tiene una serie de finalidades también que garantizan nuevamente pues, la convivencia armónica y que garantizan también que en la medida de lo posible no sean necesarios los procedimientos, sino que hay un cumplimiento espontáneo, ¿no? Porque está este elemento coerción. Y otra vez nos podemos pelear si la coerción es lo que hace que cumpla con los contratos o no, y volvemos a los principios de racionalidad universal contra racionalidad instrumental. Bueno, entonces, pues, en el estudio, en la síntesis que se hace en este procedimiento, pues se analiza la adecuación o no de la norma, la racionalidad no solo procesal, que también se analiza con la procedencia y se analiza de manera sustantiva. Ahorita vamos viendo estos elementos, ¿no? De la procedencia es un análisis justamente de que se haya seguido correctamente la secuencia procesal debida. Entonces vamos a la siguiente proposición, ¿no? Como decía, pues, en un procedimiento tenemos, como vemos ahí, estoy utilizando como muchas derivas del concepto de lógica que van recogiendo algunos de los conceptos que ya han analizado a lo largo de este diplomado, ¿no? Porque en un procedimiento judicial, la lógica procesal también supone la confluencia, por un lado, de la lógica de los derechos fundamentales. En buena medida, los derechos sustantivos públicos, los derechos subjetivos, son derechos sustantivos o derechos subjetivos públicos, ¿no? Suponen, como lo había dicho,
la instrumentalización, la materialización de principios, ¿sí? Y entonces de derechos fundamentales, muchos de los cuales son inherentes a la propia lógica procesal. El acceso efectivo a la justicia, como aquí vemos, la imparcialidad, que el tribunal sea especializado, ¿no? Que no sean tribunales especiales, ¿no? Que no sea un tribunal ex profeso para juzgar una determinada conducta. Ahí, por ejemplo, es interesante, hay un artículo, nada más que ahorita no lo tengo en mente de qué año es, me parece que es 2000, no me acuerdo si es 2008 o 2010, así de vaga es ahorita mi memoria, pero hay un artículo que se publicó en la revista de la Universidad de México, de la UNAM, ya es viejo, pues, pero que analiza justamente esa característica de los tribunales de Nuremberg, ¿no? Que de acuerdo con la lógica procesal, como se entiende, romperían esta idea de la lógica de los derechos fundamentales. Y lo analiza así, justamente, como un documento, perdón, como una serie de procedimientos que en realidad son contrarios a los derechos fundamentales. Más allá de lo que buscaban era reparar unos agravios tremendos, ¿no? A la humanidad. Pero bueno, hay este análisis en ese sentido. Entonces, por un lado, pues, en la lógica procesal tenemos esta confluencia, por un lado, de los derechos fundamentales y por otro lado, la idea también de los derechos sustantivos, ¿no? Que pueden ser o no, pueden estar fundados o no, aunque no pueden ser contrarios a los derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, hay un nexo lógico primigenio, ¿no? Los derechos sustantivos, que tienen esta idea, pues, de los derechos fundamentales, que tienen distintas derivas. Ayer lo vimos, ¿no? La idea de los derechos fundamentales que se pueden materializar de distintas formas. El acceso debido a la justicia, que puede suponer una sentencia que establezca una vía procesal idónea. Lo vimos ayer con el juicio electoral. Me refería al juicio electoral y al procedimiento especial sancionador en la materia electoral, ¿no? Que nacen a partir de un principio que se aplica y que entonces, ¿no? Al no tener una norma que lo pueda materializar para que se conozca esa pretensión de verdad y se establezca esa relación dialéctica, entonces se establece una vía idónea, un procedimiento con una lógica propia para que se puedan hacer proposiciones de verdad. De manera tal que en el derecho, para que haya una relación adversarial en donde haya un reclamo de un derecho subjetivo público del que se dice titular y se pueda establecer una pretensión de verdad, lo primero que necesitamos es que haya un procedimiento que nos diga cómo y que establezca autoridades y que distribuya competencias y que también contemple la posibilidad de la sanción y que también diga cuáles son los efectos que puede tener la resolución que dicte el tribunal, ¿no? Entonces, como vemos, es una gama de cosas, pero que sí tienen un orden, ¿no? O más o menos, espero que lo esté pudiendo transmitir de la manera más pedagógicamente correcta. Yo les pido, por favor, que si resulta confuso, me lo hagan saber, ¿no? Porque de pronto empezamos a hablar como de varios elementos, ¿no? Y aunque trato de ser esquemático, pues son como muchos supuestos, ¿no? Que van confluyendo y que además también tienen distintas líneas temporales y bueno, pero si pudiéramos esquematizarlo, entonces tenemos el mundo de los hechos, el mundo de las normas, ¿sí? La idea de que se cumplen de manera espontánea en las relaciones tanto entre personas particulares como entre el Estado y los particulares, y de manera únicamente, ¿cómo había dicho? Contingente, la posibilidad de que haya un procedimiento para reclamar un derecho que no se ha cumplido de manera espontánea, ¿sí? O que ha trastocado la idea de la permisibilidad, es decir, que la autoridad que esté ejerciendo una facultad no es titular de ese derecho, no puede ejercer esa facultad y por lo tanto no puede sancionar, ¿no? Bueno, entonces esa parte decía, me interesa pues porque en la parte secuencial, ¿no? Que es en donde, digamos, es la otra parte, lo que hace que sea materialmente posible establecer una relación dialéctica, confrontar proposiciones de verdad, lo que tenemos también es los pasos que se siguen para alcanzar una sentencia. Que finalmente esta síntesis, que también es parte de la lógica adversarial o de la lógica dialéctica, ¿no? También supone
la parte argumentativa, que también lo presuponen las proposiciones de verdad, eso ahorita lo vamos a ver, ¿no? Cuando los juzgadores, cuando inician un procedimiento, analizan los requisitos de procedencia de la demanda, están analizando justamente la secuencialidad que establece el propio proceso, ¿no? Los requisitos temporales, que se haya cumplido, por ejemplo, con los principios de definitividad. Ahorita vamos a irlo refinando, ¿no? Esto que estoy mencionando. Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, primero vamos a entender la secuencia de manera lineal. Ahorita vamos a después meter todos los elementos que lo hacen mucho más difícil que una serie de pasos a seguir para llegar a un resultado, porque en principio son eso, pero vamos a ver la definición de secuencialidad, pero que posibilitan el carácter adversarial, que es un resultado del no cumplimiento con la norma en una situación no idónea, ¿no? Entonces ya podemos más o menos trazar ese rompecabezas, digamos, ¿no? Bueno, entonces, como decía, existe un nexo lógico primigenio entre lo adversarial y la lógica de los procedimientos, o la lógica secuencial. Derechos sustantivos, ¿no? Que tienen su propia lógica, ¿no? De los derechos fundamentales que se derivan de determinada manera, y derechos adjetivos, ¿sí? Esta parte de decir, bueno, para que haya un derecho subjetivo público tiene que haber no solo la posibilidad de la coerción en la norma, sino un procedimiento que me diga cómo la puedo ejercer, que es lo que marca el carácter adversarial. Entonces, el nexo lógico entre derechos sustantivos y derechos adjetivos, que son las formas a partir de las cuales se hacen valer esos derechos, ¿no? Y son también partes de los derechos fundamentales, además, al menos en su origen, ¿no? Y como dijimos, pues confluyen esta lógica de los derechos fundamentales que se materializa en tribunales especializados, que no especiales, que se obtenga una respuesta jurisdiccional fundada y motivada, una síntesis de las proposiciones encontradas, y la lógica secuencial, que es inherente a los procedimientos, que en principio nos marcaría antes de X está Y, en principio. Vamos a esa parte, ¿no? Cuando decimos secuencia, pues establecemos una relación de pasos, 1, 2, 3, 4. Hasta ahí, todo sencillito, ¿no? Vamos a ejemplos jurisdiccionales y aquí ya vamos a encontrar cómo esta definición tan compleja que ahorita leemos se materializa también en los procedimientos judiciales, ¿no? Vamos a suponer en derecho electoral un juicio de revisión constitucional. Los juicios de revisión constitucional tienen un requisito previo, además del requisito temporal de en qué momento lo puedes hacer valer o cuál es tu temporalidad para poder ejercitar ese derecho. Pero es que se hayan agotado los medios de defensa locales, ¿no? Los juicios locales. Entonces, ahí tenemos un primer requisito, secuencial. Antes de X, es decir, antes del juicio JRC, necesitamos juicios previos, pronunciamientos judiciales previos, ¿sí? De manera tal que esto no puede acontecer sin que antes haya acontecido esto. Pero hay excepciones, ¿no? Hay excepciones en donde podríamos decir, pero si sucede Z, ¿no? Es decir, si tengo un principio X para que suceda Y, pero luego sucede Z, ¿no? Sucede Z, la propia Constitución y los artículos que le dan materialidad dicen, siempre y cuando sea materialmente posible entonces puede haber excepciones, ¿sí? Eso por una parte. Pero además, ¿no? Para conseguir las finalidades, los procesos se tienen que articular en torno a principios, imparcialidad, intermediación, iniciativa de parte, ¿no? Y bueno, esta iniciativa de parte igualmente, ¿no? Cada uno y puede establecer proposiciones de lógicas, ¿no? La persona A dice que es titular del derecho B, eso ahorita lo vamos a ver. Todo digo que ahorita no vamos a ver, pero sí lo vamos a ver. En fin, entonces, esta secuencia aparentemente lógica de 1, 2, 3 tiene otros elementos, ¿no? Otros elementos que pueden alterar esa aparente secuencia de pasos lógicos, innecesarios y lineales. Uno es el acontecimiento de Z, ¿no?
Y que se materializa también en otras formas, por ejemplo, las pruebas supervenientes también. Hay procedimientos en donde el periodo probatorio está fijado, dicen, las pruebas se tienen que ofrecer, de hecho, todas las pruebas se ofrecen en cuanto se presenta la demanda, por ejemplo, ¿no? Habrá algunas que por su propia naturaleza se podrán desahogar después, las que no estén prohibidas por la norma, pero en principio se presentan en el momento en que presenta la demanda y se ofrecen ahí, y se desahogan en la lógica del procedimiento cuando el juzgador hace la evaluación y redacta la sentencia. Pero existe la prueba superveniente. Entonces también ahí tenemos una situación de hecho Z que alimenta esa relación lógica. Y entonces aquí vemos esta definición. La lógica secuencial, que insisto, tiene más que ver o en realidad se ha desarrollado en los sistemas electrónicos, ¿no? De ahí quien entiende de ingeniería, sobre todo ingeniería en sistemas, etcétera, lo tiene como mucho más claro. Pero es un ordenamiento, una ejecución de procesos que generan resultados. Pero esos resultados no dependen únicamente de los valores de entrada. Es decir, la sentencia no depende únicamente de las pretensiones o de la demanda primigenia, ¿no? Sino comportamientos variables, información existente previamente. ¿Cuáles son esos comportamientos variables? Ya dijimos, puede ser una excepcionalidad. Por ejemplo, una excepcionalidad que me coloque en una situación en donde yo pueda alterar esa secuencia procedimental en donde me dice, bueno, hay una excepción al principio de definitividad que también sucede en el amparo, ¿no? El amparo, sobre todo en el amparo indirecto, los principios de definitividad. ¿Cuándo no se tiene que cumplir? Y entonces ahí tenemos que esa secuencia no solo depende de la presentación de la demanda, sí depende de que se instaure un proceso en donde hay un no cumplimiento espontáneo de la norma, eso sí. Pero lo demás, insisto, el resultado no solo depende, la sentencia no solo depende de la demanda, y también depende de otra variable, ¿no? Comportamientos, información existente previamente. ¿Cuál se les ocurre? Aquí, a ver, ayúdenme. ¿Cuál se les ocurre que pueda ser una información existente previamente en un procedimiento judicial que sea parte de esta lógica secuencial? Quien quiera, si no, ahorita agarramos a alguien. Tiene apagada la cámara, así que alguien que tenga apagada la cámara, vamos a seleccionarlo para que nos cuente. ¿Qué creen ustedes que puede ser información existente previamente que sea parte de esta lógica secuencial? Porque, insisto, no la debemos de entender únicamente como pasos, 1, 2, 3 que llevan un resultado, sino que puede haber información previa o variable, es decir, condiciones que pueden actualizarse dentro de ese procedimiento que hagan que esa secuencia sea distinta a esto 1, 2, 3, ¿no? A ver, vamos a escoger a Joel Adame, si está por ahí, que nos platique qué pensaría que es una información existente previamente, que es parte de esta lógica secuencial. No pensemos como una alteración, ¿no? Es parte de la lógica secuencial. Se me viene a la mente. Ay, perdón. Le voy a subir un poquito aquí a mi volumen porque no lo escuchaba. Dígame, perdón. Se me viene a la mente cuando usted habla de una prueba previamente, podría ser cuando, bueno, voy a enfocarme en el tema electoral, bueno, en materia electoral, de cuando a lo mejor a un partido político tenga las pruebas, pero no las quiso ofertar a la autoridad cuando se las haya requerido. Pues digo, ¿Okay? se me viene a la mente. Sí, esa sería una variable que podría suscitar una prueba superveniente. Información existente previamente. Ahora la de la de superviniente me decía, perdón. No, o sea, decimos, la lógica secuencial tiene como Uh-huh. varias características, ¿no? En principio la vamos a entender como una serie de pasos para llegar a un resultado, pero eso no es todo. Aquí lo vemos en la definición, ¿no? Sí son procesos que generan resultados, pero estos resultados no solo dependen de los valores de entrada, es decir, de la demanda, no solo dependen de que haya una persona que demande y que sea titular de un derecho y lo reclame, sino que hay comportamientos variables, como lo puede ser los principios de excepción, ¿no? La excepcionalidad, perdón, para no agotar un principio de definitividad, como lo puede ser también, y que altera entonces esa lógica secuencial aparentemente en pasos, y
por otro lado, valores previamente existentes. Ricardo Navarro, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Sí, el principio de definitividad creo que es un ejemplo excelente. Creo que otro, aventándome más o menos, sería la jurisprudencia sobre un tema, Exacto. bien la interpretación que se puede dar. Si ya se hizo una interpretación obligatoria de un precepto legal, entonces creo que eso es una variable previa al problema. Exacto, el precedente. Exacto. Justamente, ese es el ejemplo, el mejor ejemplo que se puede dar de una información existente previamente que tiene que ver con la secuencia del proceso, porque efectivamente no depende de que yo presente, bueno, depende de que yo presente la demanda que obtenga el resultado, pero ese resultado no depende de mi demanda nada más, sino de que ya existía un pronunciamiento previo y entonces ahí está justamente información que existe antes, ¿no? Muchas gracias. Ese es el ejemplo justamente que estaba buscando. Entonces, como vemos, las secuencias lógicas tienen estos componentes, ¿no? Aquí en el dibujo, en la presentación, pues sí vemos fácil 1, 2, 3, 4. Presento la demanda, la otra persona contesta la demanda, el juzgador se aviene de las pruebas o si ya las tiene, las valora y presenta una resolución. Pero esa resolución no nada más depende de mis pretensiones y de las del otro, sino de precedentes, ¿no? Similar criterio se siguió, etcétera, 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 ¿no? Y claro, como decíamos, esa secuencialidad que puede depender de algo como el agotamiento previo de otros medios jurisdiccionales, también está sujeta a otras condiciones, como puede ser la existencia de un derecho que me permita brincarme, digamos, esa secuencia, ¿no? No agotar el principio de definitividad. Sí, Joel, dame, por favor. Digo, en relación a lo que comenta, la voy por el compañero Ricardo, yo uso que ya haya un antecedente de alguna, hablado de una jurisprudencia. Entonces pondría otro ejemplo. Si ahorita en esta elección va a haber el proceso, va a haber jornada electoral ahora en junio, en seis entidades. Si se llegara a dar el caso entonces de una violencia, afectar a la violencia política en razón de género, se podría anular una elección, porque digo, en el estado de Guerrero ya se anuló una elección a nivel municipal, porque se acreditó la violencia política en razón de género. ¿Podría ser otro precedente? Sí. Sí, claro. Todos esos son precedentes justamente que van marcando, ¿no?, una pauta, que son parte de esa secuencia, ¿sí? Pero son antecedentes, justamente, antecedentes a la adversarialidad, antecedentes al proceso mismo, pero que inciden en la secuencia de ese proceso, ¿sí? Ok, gracias. ¿Vamos bien hasta aquí? No hay dudas con respecto a lo que... Porque, insisto, había como trazado varios nudos, ¿no? Varias cosas que pueden resultar un poquito complejas, ¿no? Entonces, bueno, como decía, pues, cuando se consiguen estas finalidades, dado que los procedimientos tienen este carácter instrumental, son medios para conseguir fines, en esta idea de lógica secuencial, y la finalidad es la sentencia, la finalidad es una respuesta jurídica que establezca a quién le asiste la razón. Y ahorita vamos a la idea de la adversarialidad, a la que no me he referido todavía, ¿no? Pero entonces, pues, decía, pues se articulan en torno a principios también, ¿no? La imparcialidad, la inmediación, la iniciativa de parte, y entonces, igualmente, hay una serie de proposiciones lógicas del derecho procesal, ¿no? Los principios de la lógica jurídica que tienen vigencia en el proceso, ¿sí? De lógica general, proposiciones de lógica general, que se hacen proposiciones lógico-procesales cuando se aplican al objeto de ese proceso, ¿no? Bueno, entonces vamos a esta idea. La aplicación de la norma, que finalmente, decíamos, tiene como estas dos vertientes. La aplicación de la norma en un proceso P, en donde una persona reclama ser titular de un derecho subjetivo y otra persona reclama que no es titular esa persona, o que ese derecho subjetivo del que se dice titular no le asiste, ¿no? Y entonces aquí ya dentro de la secuencia procesal
que esta secuencialidad permite, es el fundamento de la lógica adversarial, que también es parte del proceso, ¿no? O sea, no nada más tenemos esta secuencia, sino que eso da lugar a la adversarialidad, en donde tenemos la confrontación, la dialéctica, ¿sí? Entonces, aquí vemos esta proposición. Ante un hecho X, vamos a suponer, y seguimos con el mismo ejemplo que yo había dado, ¿no? El hecho X es el no pago de la renta. Existe el derecho de Y para reclamar Z. Existe el derecho de, en esta relación, no pago la renta, yo como arrendador, yo como arrendatario, no pago la renta y entonces mi arrendadora tiene derecho para reclamar Z, que es el cumplimiento de su obligación, ¿sí? O, ante un hecho X, Y le puede reclamar a Z el derecho W. Lo mismo, ¿no? El derecho X, que es el derecho que tiene la persona Y de que le paguen la renta por el uso y goce de su departamento, ¿sí? Y entonces me reclama a mí un derecho, ¿sí? Ahora, la cosa es cómo y ante quién se reclama, que esa es la otra parte, ¿no? Aquí seguimos como la secuencia procesal, pero la parte que es el antecedente para lo adversarial. Tenemos una persona, otra vez, titular de un derecho, o aparentemente titular de un derecho, una persona que reivindica para sí ser titular de un derecho, que ese derecho está establecido en una norma, y entonces al estar establecido en una norma, también la propia norma, ¿sí? En esta lógica que decíamos, no solo secuencial, sino la deriva de derecho subjetivo público y derecho adjetivo para hacerlos valer, y entonces tenemos ahí justamente que hay una vía, aquí como dice, a través de V, hay una vía para reclamar un derecho W a Z, ¿sí? Por un hecho X, ¿no? No cumplió con la norma. Y entonces una persona le reclama a otra ese derecho en un procedimiento. Pero ¿cuál es la lógica del procedimiento? ¿No? Los procedimientos tienen una lógica adversarial, ¿sí? O sea, tiene su lógica, por un lado, de la secuencialidad. Una cosa no puede suceder sin que suceda una previa, aunque hay excepciones, ¿sí? Un resultado no lo puedo obtener si no hay primero una demanda, aunque ese resultado no depende únicamente de la demanda y de su contestación, desde luego. Puede depender de hechos previos. Pero, además de eso, tenemos pues la lógica adversarial, o la lógica en donde encontramos una relación dialéctica, proposiciones de verdad, ¿sí? Entonces, en esta parte de las proposiciones de verdad, lo que vamos a encontrar justamente es una persona que reclama para sí ser titular de un derecho y una persona que dice que no hay tal derecho que se reclama, ¿no? La lógica de la adversarialidad. Bueno, pero además, cada una de estas personas que se dice titular de ese derecho X, ¿sí? Perdón, ya estoy también yo confundiendo, ¿no? De ese derecho W, cuando la confrontación es entre X y Y. Entonces, esos argumentos tendrán que estar fundados en normas subjetivas. La persona tendrá que decir, primero que nada, ya estamos en la idea de la adversarialidad. Ahorita vemos cómo confluye también en la idea de la secuencia, ¿no? Entonces dice, bueno, yo soy titular de un derecho porque yo soy propietaria, cosa que tengo que acreditar, yo soy propietaria de ese departamento. Y además no solo soy propietaria, suscribí un contrato de arrendamiento con esa persona. Ahí fundo mi derecho, ¿sí? Y además ese derecho no nada más es el que se me otorga por medio de la suscripción de ese contrato, sino que ese contrato está hecho de conformidad con la norma del derecho civil. Pero no solo eso, estoy acudiendo a la vía procesal, la vía adversarial, para reivindicar mi derecho, de manera tal que no lo estoy haciendo yo, ¿no? No es esta, justamente es la idea del órgano jurisdiccional de acudir a un órgano de justicia y no hacerse justicia por propia mano, ¿sí? Valga la redundancia. Bueno, entonces, decía, lo que vamos a tener
es que el argumento va a tener que estar fundado en norma. Por un lado, la que me da el derecho subjetivo público del que digo ser titular, y por otro lado, el que me indica que la vía procesal es la idónea para hacer valer ese derecho. ¿Sí? Es decir, una demanda, seguimos en el ejemplo del contrato de naturaleza civil, pues solo podrá seguirse por los tribunales civiles. No podría la persona que se dice titular de ese derecho interponer un amparo para que yo le pague la renta. Puede interponerlo en otras circunstancias. Aquí estamos hablando de dos relaciones entre privados cuyo derecho deriva de la suscripción de un contrato, ¿sí? Y el supuesto incumplimiento del mismo. Porque en la propia idea de la secuencialidad que presupone la adversarialidad o que posibilita que haya la adversarialidad, no nada más vamos a tener la persona que reclama, sino la persona que objeta ese reclamo. ¿Sí? Como dice aquí, X cree que le asiste un derecho W que le reclama Z, voy a quitarle este error de dedo, pero Z, en cambio, considera que ese derecho W no le es aplicable a estos hechos en que X funda su pretensión. Y ambos hacen del conocimiento a V, tribunal, la controversia que la va a decidir. ¿Sí? Entonces, esta adversarialidad, fundada en derechos, pero que otra vez puede tener otros elementos independientes a esto, pero que son parte de la secuencia. No sé si con eso vamos bien y estoy siendo lo suficientemente claro, ¿no? Porque tenemos muchas letritas, ¿no? Que nos pueden confundir. ¿Sí? En otra relación procesal, una relación procesal electoral, vamos a pensarla, ¿no? Porque, o sea, todo esto es importante irlo materializando como en ejemplos, ¿sí? Entonces, en la naturaleza electoral vamos a tener distinto tipo de supuestos que nos van a llevar a distinto tipo de relaciones, porque podemos tener, por un lado, una autoridad que haya decidido una controversia previa, ¿no? O podemos tener una autoridad administrativa que haya impuesto una sanción, en el caso del INE, ¿no? O podemos tener el caso del ejercicio de derechos subjetivos públicos individuales, de derechos fundamentales, en un instituto político, que no haya otorgado una candidatura, por ejemplo, ¿no? O que no haya respetado una serie de principios, una lógica de principios, ¿no? Que se materializan. Entonces, aquí lo que vamos a ver también, o lo que estamos viendo, es que la lógica de los derechos fundamentales, para poderse materializar, no basta únicamente que haya una racionalidad universal que los funde, sino normas que lo materialicen, por un lado, pero procedimientos que los hagan válidos, ¿sí? O sea, esto va conectado en ese sentido, ¿no? Y en esos procedimientos en donde se van a dirimir los derechos, también, bueno, se van a dirimir las posiciones de cada uno con relación a los derechos, también vamos a encontrar que se van a definir o redefinir, y eso lo veíamos ayer, ¿no? El contenido, el alcance de los derechos fundamentales. Voy a poner un ejemplo de una adversarialidad al que ya me había referido ayer y que vamos a ver esto en la lógica secuencial. La Sala Ciudad de México resolvió en el año 2020 un asunto relativo a las diputaciones migrantes. Ya me había referido a este asunto, ¿no? Y entonces, vuelvo a mencionar un poquito la controversia, la Constitución de la Ciudad de México, que se aprobó en 2017, establecía la figura del diputado migrante, y había, esto como un principio fundamental, una lógica de derecho fundamental de representación, no solo votar, sino ser votada y votar. Se le da materialidad en el Código Electoral de la Ciudad de México y en 2019, mediante un decreto, se establece que se deroga, ¿no? En primera instancia, las interesados, interpusieron un juicio ante el tribunal local, porque era la instancia correspondiente, siguiendo esta idea de la secuencialidad, ¿no? El principio de definitividad. ¿Qué dice el tribunal local? No es un asunto de materia electoral y por lo tanto no entro al conocimiento del mismo.
se van a la Sala Regional Ciudad de México. Y la Sala Regional Ciudad de México, vean aquí cómo va a funcionar esta idea secuencial y esta idea adversarial, que también nos va a hablar de la teleología de la función jurisdiccional, que persigue y que se va a ligar a la lógica de los derechos fundamentales. En la sentencia que pronuncia el tribunal, les voy a dar el número de sentencia para no hablar nada más así, nada más permítanme ubicarlo así de manera muy rápida, porque es que no me acuerdo si es 20/2020 y no quiero dar un número que no sea. Entonces nada más es algo así súper rápido. Sí, es 20/2020. 27, es el SCM-JDC 27/2020, ¿no? Entonces, bueno, eso solo para referencia. Entonces, ahí, en primera instancia, tenemos el principio de, bueno, el principio de instancia parte agarreada, ¿no? ¿Quiénes son los que son titulares de ese derecho? ¿Sí? Primero que nada, para poder ejercitar un derecho, pues tengo que ser titular del mismo. Bueno. Luego, el principio de definitividad llegó a la sala regional, pero antes hubo un pronunciamiento previo. ¿Qué resuelve la sala cuando recibe el asunto? Primero resuelve, bueno, la naturaleza sí es electoral, de tal manera que sí podía el tribunal local pronunciarse sobre ese asunto. Pero, y ahí vamos a hablar de dos cosas, ¿no? Materialización de derechos fundamentales. Y después, de otra que también tiene que ver con la secuencia y con la lógica y con la idea de los procedimientos como garantes del acceso a la justicia y con ello con los derechos fundamentales. Porque decía, los derechos fundamentales no nada más se basan en que hay una enunciación normativa, sino que tiene que haber procedimientos que los hagan válidos, ¿no? En caso de que sean trastocados. Y pueden ser trastocados de distintas formas. Bueno, entonces, primero que nada se resuelve si es competente. No obstante, de nada sirve o para poco efecto práctico tiene, en el entendido del acceso a la justicia efectiva, que yo se lo regrese a la sala. Esto puede suceder, ¿no? O sea, cuando vemos esta lógica secuencial, también pensemos, por ejemplo, en los amparos indirectos, ¿no? Cuando yo presento un amparo, es que no me admitieron una prueba y tengo que esperarme al dictado de la sentencia para ver si esa violación aparente fue o no definitiva para el dictado de la sentencia, y entonces yo puedo promover una demanda de amparo y decir, es que la sentencia está indebidamente fundada y motivada porque no tomó en cuenta esa prueba. Y el tribunal puede decir, sí, se regresa el expediente y entonces nuevamente se altera la lógica secuencial o se retrotrae, ¿no? Para efectos de que se conozca. En los procedimientos administrativos pasa lo mismo, ¿no? Emite una nueva resolución en donde no tomes en cuenta los siguientes elementos. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda va y me notifica y yo impugno la notificación, ¿sí? Y entonces en esa notificación, bueno, habrá algunas cosas que se puedan reponer y otras no. Suponiendo que eso se pueda reponer, repon ese acto y entonces comienza nuevamente tu procedimiento. O no, si ya no se puede y entonces ya no puede subsistir ese hecho, ¿no? Esa es una parte de la secuencia lógica que también se contempla, digamos, ¿no? O sea, la idea de que el pronunciamiento jurisdiccional está sujeto a un pronunciamiento por un órgano de mayor jerarquía, y así hasta llegar, en algunos casos, a la Suprema Corte o a la Sala Superior del Tribunal Electoral de Provincia de la Federación. No todos los asuntos llegan, pero los que llegan también parten de esa idea, ¿no? Parten de la idea, ahorita la vamos a ver más adelante, pero parten de la idea de que el primer pronunciamiento jurisdiccional, si bien puede ser un requisito para la secuencia subsiguiente, también es un garante de esa facultad para ejercer derechos y de la propia dialéctica del procedimiento, de manera tal que la primera resolución sea susceptible de un análisis posterior. Bueno, entonces decía, aquí está esta parte, ¿no? Y entonces lo que dice la Sala Ciudad de México, otra vez no es necesario que les regrese el expediente para que pronuncie una resolución porque tengo facultades para resolver en plenitud de jurisdicción, ¿no? Que eso también sucede. Ya no nada más es la idea de
repone el procedimiento porque hubo un error en la secuencia. No tomaste en cuenta esto. No tomaste en cuenta que sí se trata de un acto de naturaleza electoral, entonces conócelo, porque hubo un error de secuencia, ¿no? No lo admitiste cuando debiste de haberlo admitido. ¿Sí? Y esto, insisto, puede tener dos consecuencias. Te regresa y retrotrae todo, y todo lo actuado posteriormente no vale, y dicta una nueva resolución fundada y motivada en donde no tomes en cuenta esto. Puede haber otros requisitos de improcedencia que se fortalecen, pero este ya no, ¿sí? O la idea es que dentro de esa secuencia procesal existe la posibilidad para que el tribunal ya no regrese el expediente, sino que pronuncie se pronuncie sobre el fondo del asunto. Y eso es lo que pasó en este 27/2020, ¿no? Entonces, hay titulares del derecho, hay un derecho, ¿no? Porque ahora vamos a la lógica adversarial, ¿no? Con este ejemplo, la lógica adversarial también tiene sus presupuestos, ¿no? Cuando ustedes vean, o cuando han visto en los expedientes, hay un análisis de secuencia, hechos en los que se basa la acción, titularidad del derecho, que haya una violación, por lo menos que se enuncie cuál es, y que esté fundada en el derecho, que ofrezca pruebas y que haya argumentos. Y en el análisis de la argumentación, en el análisis de las proposiciones de verdad, vamos a ver justamente si estos son fundados o infundados en función a los hechos, en función a las pruebas, en función a los argumentos, ¿no? La mera enunciación de algo no acredita que ese algo haya existido. Entonces, la lógica de las proposiciones de verdad, de la lógica adversarial, no nada más es que haya un fundamento legal, sino una situación de hecho que la acredite. Otra vez volvemos a esta parte, ¿no? A esto, la hipótesis y la conducta que coincida con el elemento de no lo cumplió de manera espontánea y entonces lo reclama. Pero no es una acreditación automática, como decía, ¿no? Y entonces hay que acreditar todos estos hechos, pero hay un análisis, ¿no? Y un análisis de la vía, que haya idoneidad, un análisis de que se haya cumplido la secuencia, esta idea de agotar los medios de defensa previos, o que si me coloco en una situación de excepción, ¿por qué me coloco en esa situación de excepción? Pero todo esto dentro de la lógica secuencial para poder analizar la parte adversarial, ¿sí? Y entonces ahí ya entramos al análisis de los agravios. Bueno, y entonces, ¿qué resuelve la sala? ¿No? Nuevamente, dice, por un lado, si era un acto electoral y entonces te tuviste que haber pronunciado, no te lo regreso, yo tengo plenitud de jurisdicción y ahora sí, entro a los fundamentos de hecho y de derecho en los que se basa la pretensión de la persona, que sí tenía fundamento, sí tenía una base jurídica para accionar, para venir a controvertir el contenido de esta derogación, de este decreto que derogó las normas, ¿no? Que le daban materialidad a un derecho fundamental. ¿Sí? Y entonces dice, efectivamente, a partir del principio pro persona, que supone que los derechos fundamentales tienden a expandirse. Ayer veíamos cuál era la lógica de los derechos fundamentales, ¿no? Entre más libertades haya o más derechos fundamentales haya, valoraremos a ese Estado como más libre. Y así cuando se restrinjan, pues al contrario. Y entonces, no solo eso, ¿no? No solo es la idea, porque obviamente hubo una posición contraria, una pretensión de verdad que decía, es que no tiene fundamento constitucional en realidad, ¿no? Se menciona, pero en la Constitución no se le dio materialidad y entonces es la norma secundaria la que le dio materialidad. Y la sala resuelve, pues es que la Constitución enuncia principios, ¿no? No es que en la Constitución se tenga que tener orgánicamente todo aquello que debe de componer a la figura. Bueno, y entonces lo analiza a partir de la idea del principio pro persona, ¿no? Y le da la razón a las personas reclamantes, estima fundada su pretensión y dice, además, hablando otra vez de secuencias procesales, de derechos procesales y de sistema jurídico, ¿no? Eso va a estar en las proposiciones de la siguiente diapositiva, pero tiene efectos, ¿no? No nada más es la resolución como tal y la posibilidad de coerción
sino la posibilidad de alterar el contenido lógico, cuando se ha roto, del contenido normativo, ¿no? Es decir, si el contenido normativo o su abrogación o su derogación, pero que emana de un órgano jurisdiccional competente para emitir ese tipo de actos, es decir, ¿es competente la legislatura de la Ciudad de México para derogar? Sí. Ok, entonces no se rompió la secuencia lógica. ¿Eh? Otra cosa hubiera sido que por decreto la jefa de gobierno dice, sin pasar por un proceso legislativo previo, ¿no? ¿Podría hacerlo válidamente? No. Ahí hay un rompimiento de esa lógica procesal también, del proceso legislativo. Acá no se rompió la lógica en ese sentido, pero sí se rompió en cuanto que trastocó principios de derechos fundamentales, o el principio pro persona, y se le tiene que dar materialidad a la figura. Y entonces, en aras de eso, se establece que se tenía que inaplicar ese decreto y dejar subsistente al Código Electoral antes de las reformas, ¿no? Para reparar esa idea que le daba materialidad y ejercicio a derechos subjetivos, ¿no? Bueno, entonces, ver, esto ya lo había comentado. Y entonces, como vemos aquí, ¿no? Los procedimientos judiciales no únicamente están basados, esto lo habíamos establecido, de las pretensiones de verdad, en este caso en específico. Había ya enunciado, ya trabajado doctrinalmente y en el derecho internacional público, en los tratados internacionales, un principio pro persona que estaba enunciado, no en la sentencia, no necesariamente en el sistema jurídico, pero sí jurisprudencialmente, antes de que hubiera esta controversia. Inclusive en ese derecho, no únicamente en el derecho subjetivo público derivado de la actuación de la autoridad de la Asamblea Legislativa y la jefa de gobierno, sino en el principio pro persona que antecede a esta situación de hecho que trastoca el principio de representación, que es el principio pro persona, que, insisto, antecede a la controversia y se trae a colación en la secuencia procesal. ¿Sí? Los propios procedimientos que necesitan esta coherencia cuentan con medidas para garantizar la verdad jurídica, ¿no? Lo que había dicho, las jurisprudencias, las excepciones en la definitividad o cuando se reponen los procedimientos, los ejemplos que ya había dado, que son elementos de esa secuencia, ¿no? Entonces, bueno, los procedimientos, pues, tienden a corregir las deficiencias de los propios medios de impugnación. Por eso esta jerarquía a la que me había referido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora algunos principios lógicos que rigen al proceso judicial. Y luego recapitulamos con esta idea de la secuencialidad y la cuestión dialéctica o de las pretensiones de verdad, que es donde se ponen en tensión estas, ¿no? Y que son parte o que le da materialidad a los que le da materialidad, perdón, la secuencia, ¿no? Entonces, primero, en esta serie de procedimientos, ¿no? Tenemos, perdón, el ejercicio del derecho, ¿no? La parte que tiene un derecho a demandar puede no hacerlo, ¿no? En el ejemplo que yo ponía de la arrendadora, ella puede no hacerlo valer, puede no demandarme y decirme, oye, no seas gacho, mira, págame, antes de que yo te demande, ¿no? O sea, tiene esa facultad. En el derecho administrativo sucede lo mismo, ¿no? Yo puedo consentir el acto si no lo impugno, ¿sí? Y lo puedo no impugnar por diversas razones y ahí podemos volver a entrar a la idea de la racionalidad instrumental. Me sale más caro impugnar la multa de tránsito que ya pagar la multa porque más me dan descuento, ¿no? Y ya. Inclusive eso puede ser una parte del diseño de la política pública, ¿no? O sea, no me gusta que me infraccione y ya voy a cumplir con el reglamento, porque pero pues en realidad lo que tuve que hacer fue engorroso, pero pagué, no sé, por decir una cantidad de 300 pesos. El papel, yo que me dediqué al derecho administrativo, puedo decir, pues igual y no me sale más caro en principio, porque nada más tengo que imprimir la demanda y llevarla, pero va a suponer que ya mejor pago la demanda y ya, pago la multa y ya no lo vuelvo a hacer, ¿no?
porque además me retiraron mi licencia y entonces tuve que ir a recoger al centro, etcétera. Bueno, entonces ahí hay una lógica racional instrumental. Pero yo entonces tengo el derecho de demandar o no demandar. Esto no sucede en el derecho penal, ¿no? En el derecho penal, ahí se presenta la denuncia y la fiscalía, antes el Ministerio Público, tiene la obligación de darle seguimiento, ¿no? Lo cual no quiere decir que se vaya a traducir en el ejercicio de la acción penal, pero en principio tendría la obligación, más no el derecho, de ejercer o no las gestiones, por lo menos, para investigar si se acreditan o no ciertos elementos que le permitan solicitar el ejercicio de la acción penal al juez, ¿no? Y someterse a un procedimiento penal. Pero entonces, todo derecho es de ejercicio facultativo. Si no lo fuera, sería un deber, como es el caso de la fiscalía, que ellos sí tienen el deber de, por lo menos, insisto, hacer todas las gestiones necesarias para ver si se acreditan o no los elementos del tipo penal y entonces solicitar el ejercicio de la acción penal en contra de una persona. En derecho privado, aunque también en derecho administrativo, en general el derecho, como había dicho, a excepción del derecho penal, la demanda se concibe como una facultad. El titular del derecho es libre para ejercer o no esa facultad. Pero además, en la secuencia procesal se va a revisar justamente la legitimidad en el ejercicio del derecho. ¿Sí? Entonces, vamos viendo cómo se conectan, ¿no?, estas partes. ¿Qué es la titularidad del ejercicio del derecho? Lo que se conoce en el derecho procesal como el interés jurídico, ¿no? Tiene sus excepciones, que si hay interés legítimo, que a veces puede ser interpuesto, el interés simple casi nunca procede, ¿no? Pero hay veces que el interés legítimo sí, y entonces ahí volvemos a tener, ¿por qué el interés jurídico, el interés legítimo sí puede ser? Pues hay criterios jurisprudenciales que sí lo establecen, ¿no? En materia, por ejemplo, de representación de género, aunque no sea titular necesariamente una persona, hay una jurisprudencia que dice, más o menos lo enuncia así, ¿no? Un colectivo de mujeres puede reclamar la cuestión de paridad de género, aunque no sean ellas las candidatas, porque tienen interés legítimo de representación, ¿no? De representación en calidad de género, ¿no? Y así sucesivamente en otros derechos de representación. Entonces, ahí tenemos este primer elemento, el ejercicio del derecho. ¿Quién es titular del derecho? ¿Sí? Ahora, hay algunos casos en que la ley impone la obligación de demandar. La omisión de demandar se castiga con la pérdida del derecho. La preclusión, o en el caso de la autoridad, la caducidad, ¿no? Ya no puedo ejercer facultades, ¿sí? Que siguen esta lógica secuencial igualmente, ¿no? Eso por un lado. Luego está el ejercicio de la defensa, la parte que tiene el derecho de defenderse, que además ambos son derechos fundamentales que se materializan en esta lógica secuencial, ¿sí? Porque tanto es un derecho fundamental para la persona el poder reclamar ante un órgano jurisdiccional legítimo la titularidad de un derecho, como la otra persona de argumentar en su favor que esa persona que reclama ser titular de un derecho no lo es y ofrecer pruebas para ello, que es la lógica dialéctica, ¿no? La lógica adversarial dentro del procedimiento que tiene su secuencia, ¿sí? Entonces, la parte que tiene el derecho a defenderse también tiene, obviamente, la facultad de no hacerlo, porque la defensa es un derecho del demandado, como la demanda lo es del actor, y se rige por este principio lógico de la primera proposición, ¿no? El que en uso de su libertad no ejerce su derecho de defensa, se atiene a las consecuencias, ¿no? Porque más la defensa es una carga procesal, ¿sí? Si no lo haces, pues ahí se podrán por tener acreditados algunos hechos, que no necesariamente quiere decir que vayas a perder el juicio, ¿no? Pero puede suceder tal cuestión. Bueno, hasta aquí vamos bien, porque sí me interesa que esto quede claro. Sí, Joel Adame. Tengo una pregunta, maestro. Sí. Doctor, usted nos estaba hablando de la. Me pueden decir Alonso sin problema, ¿eh? Sí, no se preocupe. Nos estaba hablando de la secuencia procesal que se Sí, puede dar en los órganos jurisdiccionales. Ponía el ejemplo de la
los diputados migrantes de la Ciudad de México. Yo tengo la pregunta va en el sentido de que el mes de enero de este año, la Sala Superior emitió una sentencia que fue... Sí. La pregunta es si ahí hubo secuencia procesal. Una sentencia de los senadores que se denomina grupo plural, ahí hubo secuencia procesal o fue de manera directa hacia la Sala Superior, el JDC que presentaron. No conozco el caso en particular. Lo que pasa es que, a ver, la secuencia procesal no quiere decir que necesariamente todos los asuntos tengan que seguir el principio de definitividad. Habrá algunos asuntos que podrán ser directamente conocidos por la Sala Superior, ¿no? Entonces, ahí sí depende, o sea, sí habría una secuencia procesal si la propia norma, o por un lado, establece una excepción al principio de definitividad, o por otro lado, hace que esa vía procesal específica sea del conocimiento exclusivo de la Sala Superior. Hay asuntos que son conocimiento exclusivo de la Sala Superior. Entonces, ahí estaríamos todavía inmersos en esa idea de la secuencia procesal. También depende. ¿De qué depende para determinar? Porque como no tengo el asunto, el número de expediente en mente, ni sé de cuál efectivamente se trate, pero le puedo decir, dependiendo del tipo de elección, dependiendo del derecho subjetivo público, y desde luego la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral va a determinar cuáles asuntos son de competencia directa, digámoslo así, de la Sala Superior. Entonces hay asuntos que por su propia naturaleza, por el tipo de elección o por el tipo de actores o por el tipo de derecho que se reclama, son competencia exclusiva de la Sala Superior, ¿no? Okay. No sé si con eso le respondí la duda. Bueno, me creó inquietud porque a ese grupo plural se interpuso el JDC porque no fueron tomados en cuenta en la comisión permanente que se instaló en la Cámara de Senadores. Y es por ello que presentaron el JDC y la sala pues le entró al fondo del estudio del asunto, en la que determinó que para la siguiente comisión permanente tenían que ser tomados en cuenta. Por eso ahí la pregunta es la que le formulé, si ahí fue de manera o sea, como única instancia. Se podría Claro. decir ajá, sí, ahí sí le podría responder sin temor a equivocarme que si la Sala Superior le entró al fondo del asunto es porque había secuencia procesal. Y seguramente en el cuerpo de la sentencia se dice por qué le compete a la Sala Superior, ¿no? Sí, sí. Y es que eso es lo interesante de los procedimientos adversariales, porque justamente cuando, vamos a suponer que no fuera procedente, que primero se tuviera que agotar, no estoy diciendo que haya sido, estoy diciendo en un supuesto, que haya tenido que agotarse una instancia previa. Pero recuerde que hay casos de excepción, que esos casos de excepción o pueden estar en la ley, o pueden ser situaciones de hecho, o pueden ser jurisprudenciales. Y eso es algo que yo tengo que acreditar, y que además todos son previos, o sea, son situaciones, bueno, si son situaciones de hecho, entonces me colocan en una situación de excepción, pero puede ser jurisprudencia. Jurisprudencia, no estoy diciendo, insisto, que sea el ejemplo exacto, pero son cosas que pueden darnos cuenta de cómo hay secuencias procesales que no son necesariamente obvias para todos los casos. De manera tal que ese es un asunto, la cuestión de la competencia, que la Sala Superior, en este caso, resolvió, y resolvió de conformidad o a la pretensión que tenía el actor cuando dijo, voy directamente a la Sala Superior, o porque sí me lo faculta la norma, o porque me encuentro en un caso de excepción y no tengo que agotar el principio de definitividad, o porque jurisprudencialmente ya se resolvió que este tipo de casos me colocan en una situación en la que yo puedo acudir directamente a la Sala Superior. No sé si con eso me explico. De manera tal que en la sentencia la Sala Superior se pronunció con relación a ello y dirá, sí es competente esta Sala Superior por estas razones, ¿no? Resulta competente, y que pueden ser, insisto, situaciones de hecho, situaciones normativas o jurisprudenciales, ¿no? Pero sí, si el órgano superior jurisdiccional se pronunció como competente, se sigue indubitablemente la cuestión secuencial. Cosa contraria sucede, porque también sucede, cuando hay ciertos asuntos en donde, no sé si hayan visto ustedes consultas competenciales, ya sea por la materia, por lo novedoso, ¿no?
en donde alguna de las partes, o a veces la propia sala, más bien es la propia sala la que lo hace, ¿no? Vamos a suponer, se interpone un medio de defensa en la Sala Monterrey, y la Sala Monterrey no tiene claro si le compete o no. ¿Qué hace? Le pregunta a la Sala Superior. Le remite las constancias y dice, oye, ¿a quién le compete conocer esto? Por materia, por criterio, por lo que sea. Y la Sala Superior emite el lineamiento. De manera tal que siempre en la instancia superior, cuando decide una cuestión competencial, se está respetando esta parte, como decía, de la lógica secuencial, porque es el órgano que a final de cuentas le compete también determinar los asuntos relativos a la competencia. ¿Sí? Entonces ahí sí, como decía, ¿no? Sin temor a equivocarme, le puedo decir que, aunque no conozco el asunto que me menciona, si la Sala Superior decidió que era competente, no hay controversia en cuanto a la lógica competencial, ¿no? Bueno, entonces seguimos con los principios, ¿no? Luego estamos el principio de la eficacia probatoria. Y aquí tenemos esta parte adversarial. Dos pruebas no pueden ser igualmente eficaces si son excluyentes jurídicamente. O sea, no pueden tener la misma validez en el mismo lugar y tiempo, ¿no? O sea, si yo presento un documento, un contrato, en donde dice que yo voy a pagar una determinada cantidad de renta, y mi arrendadora presenta un documento análogo, pero que dice que voy a pagar una cantidad distinta, alguno de los dos no está diciendo la verdad, porque no pueden probar lo mismo cuando se supone que están basados en lo mismo y que son el mismo documento, ¿sí? Entonces, no puede tener la misma eficacia porque excluyen dos hechos jurídicamente excluyentes. El pago de una cantidad que se consta en un documento con una serie de formalidades. Entonces, no puede tener validez. Al mismo tiempo, el documento que yo presento, el contrato que yo presento para acreditar que la persona que reclama un derecho para sí no tiene ese derecho porque la cantidad que yo he pagado es la correspondiente, y al mismo tiempo que también sea válido el documento que ella presenta para fundar su pretensión en el sentido de que yo le debo una cantidad distinta, ¿no? Entonces, en este sentido, hay un principio lógico de no contradicción en la prueba. Hay principio lógico de contradicción en las pretensiones. Yo quiero pagar una X cantidad y digo que eso es lo que debo de pagar, y la otra persona dice que yo debo de pagar otra X, una cantidad Y, ¿no? ¿Sí? Entonces, si dos documentos son contradictorios, entonces no pueden tener la misma validez y habrá que decidir y habrá que refutarlos y habrá que decidirse por uno que es el que va a prevalecer. ¿Sí? No pueden ser al mismo tiempo probados, probar lo mismo, ¿no? Otra cosa sería que fueran sucesivos, ¿no? Se suscribió un adendum y entonces en este se estableció esa excepcionalidad. O sea que sí, ¿no? La eficacia de la cosa juzgada, igualmente, ¿no? Y los propios mecanismos, bueno, a ver, me refiero a la propia juzgada y ahorita hago el comentario, ¿no? Dos sentencias contradictorias, ¿no? Que son pasadas en autoridad de cosa juzgada, no pueden ser válidas en el mismo lugar y tiempo. Eso tiene sus efectos, ¿no? O sea, por un lado, pueden existir sentencias contradictorias, sí, todo el tiempo, existen. ¿Qué sucede? Que la propia lógica procesal va a arreglar esas cosas, ¿no? La contradicción de criterios, que genera jurisprudencia para establecer un criterio definitivo, ¿sí? ¿Por qué? Por ese principio lógico de secuencialidad, en donde debe de haber resultados ciertos. O sea, a final de cuentas, la secuencia me debe de producir un resultado. ¿De qué depende ese resultado? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Pero el resultado sí tiene que ser cierto. En aras de la seguridad jurídica, o sea, en aras de los principios fundantes del hecho de que existan procedimientos, ¿sí? Entonces, lo mismo que sucede con las pruebas, si hay sentencias contradictorias que ya son cosa juzgada, no pueden ser válidas en el mismo lugar y tiempo, y entonces tendrá que haber un pronunciamiento, ¿sí? Entonces, los procedimientos, si tienen un arreglo lógico debido, tienden a corregir esas deficiencias, ¿sí? Es la idea, por un lado, de la existencia de tribunales de alzada, que haya un pronunciamiento por un órgano superior que haga o que materialice la idea de acceso a la justicia, por un lado, pero también que revise
la legalidad, la constitucionalidad del procedimiento. Pero además, para mantener la coherencia lógica del sistema judicial, no solo del sistema normativo positivo, ¿no?, sino de la aplicación del mismo. ¿Sí? Como vemos, otra vez, lo reitero por si hiciera falta, los procedimientos materializan derechos fundamentales. ¿Sí? También por aplicación del principio de no contradicción, una conducta no puede ser permitida y prohibida al mismo tiempo. ¿Sí? Lo que una sentencia declare no puede ser válidamente negado por otra. Hay mecanismos procesales también dentro de la lógica de los procedimientos para que esto no suceda. La acumulación. La acumulación, además de que tiene sus ventajas de economía procesal, pero también es qué pasa si caen en diferentes ponencias y una ponencia resuelve sobre los mismos hechos una cosa y otra resuelve una cuestión distinta, ¿no? Entonces, es ahí donde existen estos mecanismos, otra vez, que establecen una secuencia lógica procesal para garantizar resultados ciertos, ¿sí? Claro, los resultados ciertos siempre van a depender de las proposiciones de verdad que se hagan, de la lógica adversarial. No quiere decir que siempre vayamos a obtener el mismo resultado, ¿no? También depende de los hechos y de todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Bueno, entonces lo que busca el proceso, pues, no solo es la secuencia y la garantía para poder controvertir y hacer efectivos principios, ¿no? O sea, además de la confrontación lógica de dos pretensiones de verdad, que es luego la lógica procesal adversarial, se trata de materializar los principios fundantes del derecho procesal. Y se trata de darle una vía a una persona para que pueda controvertir o para que pueda, si se tiene como titular de una acción, hacerlo valer y entonces obtener una respuesta jurídica, ¿no? Respuesta favorable. Y hablé del ejemplo del derecho administrativo, en donde tenemos una lógica adversarial diversa, porque deviene de un procedimiento previo, deviene del ejercicio de facultades. Y lo que se va a controvertir justamente es si la facultad que ejerció la autoridad estaba válidamente vinculada con la norma. Volvemos al ejemplo de las multas policíacas, ¿no? O sea, porque ya puse el ejemplo de la impugnación de estas. Hay un derecho de impugnarlo, en primera. Hay un derecho primigenio a impugnar la norma, pero se supone además, ¿no?, que la autoridad cuando impone la sanción, cuando impone la multa, una está facultada para hacerlo. Pero además, al estar facultada, ese documento en donde se contiene mi multa tiene una presunción de legalidad, ¿sí? De manera tal que en esta lógica adversarial ya no únicamente tengo que fundar mi reclamación en un derecho subjetivo que me asiste el derecho subjetivo a acudir a un tribunal, pero además tengo que desvirtuar el contenido de ese documento que goza de presunción de legalidad, ¿no? Entonces, aquí el proceso adversarial tiene no otra finalidad, tiene la misma finalidad, tener una respuesta judicial igualmente fundada y motivada a manera de síntesis que se pronuncie sobre los hechos y sobre la titularidad o no de un derecho. Pero tengo en esta cuestión adversarial que demostrar que esa presunción no está, que esa presunción no existe. Gozan de presunción de legalidad los actos administrativos, ¿no? Entonces, ya no hay en principio dos pretensiones con igual validez, como sí sucede en los procedimientos civiles, ¿no? Yo reclamo un derecho y la otra persona, yo reclamo ser titular de un derecho y la otra persona dice no le asiste ese derecho. En el caso de los procedimientos administrativos, lo que digo no es eso, es este documento, este no es un documento administrativo, ¿no? Es un oficio que me mandaron. Este documento no está revestido con los requisitos de legalidad y por lo tanto su presunción de legalidad queda desvirtuada, ¿no? Y esa es la materia de la controversia, que igualmente pues va a seguir con su propia secuencia procesal, con sus propias, igualmente tendré que establecer las razones por las cuales yo considero que no se cumple con esos elementos normativos dentro de una secuencia fundada en pretensiones, ¿no? En ejercicio de derechos subjetivos públicos, ¿no? Bueno, para ya no cansarlos más, vamos a recapitular. Antes pregunto si tenemos todo en orden, si queda todo claro, lo que expuse hasta ahorita.
Tenemos una pregunta de Ricardo Sánchez Guzmán. Discúlpame, no lo había visto. Sí, doctor, no se preocupe, yo sé que cuando presenta no se ve. Solamente para comentar en lo que hacía referencia al compañero Joel, que también es importante mencionar siempre el principio per saltum, por el cual un actor debe de justificar por qué se salta la instancia previa. Entonces, para abonar al comentario. Es cuanto, doctor, muchas gracias. Sí, efectivamente, muchas gracias. Efectivamente, esa es como una excepción al principio de definitividad, ¿no? No tengo que agotar la instancia previa porque ya sea que hay una situación de hecho o porque hay una situación jurisprudencial o una norma que me permite en algún momento no seguir esa secuencia, ¿no? Efectivamente. Bueno, entonces ya nada más para recapitular. En la idea de la lógica procesal tenemos fundamentalmente, aunque no solo, dos cuestiones lógicas, ¿no? La lógica secuencial, que como dijimos, además de marcar una serie de pasos, una serie temporal para que suceda Y, vamos a poner Y es la sentencia, tiene que suceder X. Tiene que haber una persona que demande. Para que haya esa demanda, tiene que haber una situación de hecho existente que se funde en una norma, ¿no? Pero bueno, en principio, para que haya una sentencia, tiene que haber una demanda, ¿no? La contestación de la demanda no es un requisito necesario para que haya un pronunciamiento, pero sí la demanda. En esta secuencia también podrán existir otros elementos, ya los habíamos dicho, los mencionamos, ¿no? Que son previos, las cuestiones jurisprudenciales, los precedentes, los criterios, las tesis, que son anteriores a la presentación de la demanda, pero que sí pueden tener efectos en el resultado, que es la sentencia. Esa es la parte secuencial, que insisto, no debe entenderse únicamente como inicia con la demanda, sino que puede tener elementos anteriores a la misma que afecten el resultado o que vayan siendo contingentes paralelos a la misma. Y esa secuencia da origen a la lógica adversarial, en donde dos personas tienen pretensiones de verdad contrapuestas y que van a tratar de fundar esa serie de pretensiones en sus premisas de derecho, ¿no? Y van a tratar de obtener una respuesta jurídica que será la síntesis de esas dos pretensiones de verdad y resolver el conflicto, ¿no? Obviamente con la valoración debida de las pruebas, que tiene su propia cuestión que vimos de eficacia, ¿no? Lo que deben de probar estas y que no pueden ser contradictorias entre sí, ¿no? Y que por eso en esa misma secuencia, cuando hay contradicciones, podemos tener otros órganos jurisdiccionales o tenemos otros órganos jurisdiccionales para materializar los derechos fundamentales que pueden revisar cuando esa secuencia no haya sido debidamente cumplida y retrotraer el procedimiento, reponerlo o pronunciarse sobre el mismo, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, comentario. Después de estas tres clases, que espero que hayan, pues más o menos, ¿no? Podido plantear como en el primer caso, pues la teoría fundante de la teoría de juegos, su materialización, su problemática, sus usos, y luego, pues la idea de la racionalidad de los derechos fundamentales, y ahora la idea lógica, tanto secuencial como adversarial, qué son, en qué consisten y por qué y cómo se materializan. Espero que haya quedado claro todo, y que pues hayan satisfecho, ¿no? Más o menos sus pretensiones, ahora sí que no jurídicas, sino sus pretensiones académicas cuando se inscribieron este diplomado, y que estos módulos hayan por lo menos planteado las premisas fundamentales para entender de qué va cada una de estas cosas. Yo les agradezco mucho por su paciencia, por su participación. No es fácil aguantar a una persona 3 días seguidas, menos alguien que habla tanto como yo. Así que bueno, espero que no haya sido demasiado cansado. De verdad les doy las gracias, les deseo que este diplomado, decía, satisfaga sus pretensiones, pero que también las actividades que tenemos en la Escuela Judicial Electoral pues les sean igualmente fructíferas, ¿no? Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, doctor. No, gracias. Gracias. Gracias por los comentarios. Muchas gracias, bonita noche. Igualmente, para todas y todas que descansen, y ya mañana es viernes, así que alegrémonos todos por eso. Hasta la próxima.